Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y pues comenten qué tal les parece este pedazo de video. Hablemos con lo primero. Bueno, la primera noticia más importante es que Activision pues le negó completamente el desarrollo a Tencent Games para ayudarlos en Warzone Mobile en teoría, teniendo en cuenta que la propia desarrolladora china con sus estudios, ya sea Lightspeed, Level Infinite o incluso Team Studios, pues se ofrecieron, bueno, en teoría fue Team Studios, para poder desarrollar o ayudar en el desarrollo de Warzone Mobile. Activision completamente negó esto, en teoría conforme a la información destacada, teniendo en cuenta de que, como ustedes saben, Team Studios lleva COD Mobile y pues utilizaron el motor gráfico Unity cuando empezaron a, obviamente, desarrollarlo en Unreal Engine, o Engine, como quieran que le diga. En fin, esto fue una de las mayores cagadas y lo sigo diciendo al día de hoy. Cambiar a Unity, uno de los peores motores gráficos e inestables, eso sí, es barato, teniendo en cuenta de que si comparamos precios, es más barato completamente utilizar Unity que utilizar Unreal Engine. Pero teniendo en cuenta de que COD Mobile ha sido literalmente la gallina de los huevos oros de Activision con Tencent, pues no creo que haya sido por tema costos, sino por tema software y hardware, que me parece perfecto. En fin, lo han logrado y lo han hecho muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa con Warzone Mobile? Warzone Mobile utiliza el IW Engine, un motor gráfico de PC y de consola utilizado por primera vez en dispositivos móviles. Ha tenido muchos problemas. Si bien el juego en Android va de la cagada, estamos de acuerdo en ello, en Apple la cosa es diferente. No sé por qué, pero bueno, en fin, sabrán los desarrolladores qué estará pasando actualmente con Apple. En Android espero de que lleguemos a un punto de que se pueda jugar o se pueda ver así como se ve en pantalla, que son gameplays oficialmente míos en un iPad de 2021, tal cual. Va a 60 FPS estables, tenemos fotogramas por segundos estables, creo que visualmente se ve bien para no tener opciones gráficas, así que bueno, en fin. Todo esto ocurre de que Activision no se quiere aliar nuevamente con Tencent Games y que se ha quebrado completamente esa, bueno, comunicación entre ellos y que no quieren saber actualmente nada de desarrolladores chinos. Bueno, en fin, cosas de ellos, está bien, creo que está muy bien logrado por parte de cada estudio desarrollador, pero en fin, ¿qué es lo que pasa? Activision no ha tenido muy buena fama últimamente desde lo que ha pasado en Call of Duty pues actuales, como el caso de Modern Warfare 2 o caso Warzone, que tenía unos problemas, celulares de bugs. No es el caso, también Warzone Mobile los tiene. Pero teniendo en cuenta de que es un juego AAA y un proyecto muy ambicioso, hay que destacar de que tal vez la gente no sabe de que Warzone Mobile sí va a ser un excelente juego y va a ser uno de los mejores juegos en este año 2023. Si es que no se retrasa, más de lo que ya lo ha hecho, porque para el que no lo sepa se retrasó más de 8 meses porque debió haber salido en marzo. Incluso los mismos desarrolladores del juego lo habían confirmado, pero tuvieron problemas, obviamente. ¿Debía haber salido con Modern Warfare 2 este juego? Sí. Ahora se espera que salga el 10 de noviembre de 2023 con Modern Warfare 3. Este juego que pues tiende a ser una de las mejores proyecciones que tenemos para este año actualmente. En fin, si bien le ha caído la de Dios a Warzone Mobile por su tema optimización rendimiento con dispositivos Android, pienso yo de que es un juego AAA que, pues, si te quieres quedar en COD Mobile, quédate con Mobile, al fin y al cabo, pues, para gustos colores. Pero muchos no recuerdan de que COD Mobile en su año 2018, con el motor gráfico Unreal Engine, tenía problemas. Incluso en el 2019 tenía problemas aún con el Unreal Engine. Le costó mucho a lo que fue Team Studios cambiar al motor gráfico Unity y luego pasaron los problemas y le pasó factura. COD Mobile salió incompleto. Incompleto en el dado aspecto de que salió sin el armero, salió sin armas y con poco nivel y accesorios. En ese entonces cada arma tenía una skin, ya sea si eran las raras o las épicas. Cada skin se tenía que subir a nivel 12. Solo se podían utilizar 4 tipos de accesorios, entre ellos la mira y 3 accesorios más, como va las blindadas, que si el grip, que si este cargador máximo, cargador rápido. Para un juego de 2019, tener ese tipo de armero era muy pobre, honestamente. Luego tuvimos más actualizaciones, lo fueron mejorando, pero salió completo y con muchos errores. Muchos recordarán también el pantallazo blanco o el pantallazo negro que daba completamente dispositivos Xiaomi, OnePlus e incluso Huawei. La gente de Samsung tenía muchos problemas de cuadros por segundo, el tema de estabilidad y que salió incompleto sin su modo Battle Royale y sin su modo Zombies, hasta después lo añadieron y salió completamente pobre. En futuras actualizaciones iban a mejorar este rendimiento completamente con mobile, pero lo dejaron por la cara. Teniendo en cuenta de que Warzone Mobile no ha salido aún y todo el contenido que ya trae, pues estamos esperando de que sea un juego AAA hecho y derecho con mucha implementación de nuevas cosas y también con todo el contenido que se va a añadir de Modern Warfare 3, lo que quiere decir de que es un juego ya completo.
incluso solo con el modo Battle Royale que ya tenía es un modo completo, pero ahora teniendo más de 4 mapas multijugador y más los que vienen de parte de Modern Warfare 3, teniendo un total de más de 100 armas, contando las de Modern Warfare 3 que se han filtrado, un sistema de camuflajes muy completo, que ni siquiera había sistema de camuflaje en ese entonces para COD Mobile, y teniendo un sistema de maestrías, personalización mucho más estable y por mucho mejor en su día de lanzamiento que lo que fue COD Mobile. Warzone Mobile muchos lo tachan de que actualmente está muy mal optimizado, pero teniendo en cuenta que al menos el contenido va a ser el triple, o incluso hasta 10 veces más, podríamos decir, que lo que trajo COD Mobile en su día. COD Mobile salió incompleto y con muchos errores y con muchos bugs. En cambio, podríamos decir de que Warzone Mobile lo único que le falta al día de hoy es el tema optimización y rendimiento, porque en tema de contenido va sobrado para lo que viene y para las futuras cosas que estarán añadiendo como eventos posibles, skins gratuitas o otras cosas más que se van a ir añadiendo conforme el juego vaya actualizándose. Es algo muy importante lo que está haciendo Warzone Mobile. Tal vez la comunidad le gusta tirar mierda por tirar, pero eso es normal. Aquí estamos de acuerdo en ello, de que la gente de dispositivos móviles quieren las cosas muy sencillas. Pero recuerden algo, en PC y en consola las cosas no son así. Así que creo que es un poco de ir cambiando ya de mentalidades tan tontas y un poco escépticas en el caso de, ok, Warzone Mobile no me corre ni Android porque está en lanzamiento limitado, lo voy a tirar mierda y de todo. En fin, prefiero de que este juego siga en lanzamiento limitado y ya cuando salga global, de buena manera que en Android vaya súper bien y vaya como va en Apple. Si es en el dado caso cuando salga y no va como va en Apple, ahí pueden criticar lo que quieren criticar. De momento no pueden criticar a lo que quieren o están haciendo estos desarrolladores, porque ya te viera a ti desarrollar un juego de tan máxima altitud como lo que es Warzone Mobile. Es un juego AAA. ¿Estoy defendiendo lo indefendible? Posiblemente. Pero bueno, en fin, si este juego se logra correr así como en Apple, en una iPad, que literalmente yo la juego en un iPad Pro de 2021, y se logra correr en dispositivos Android, que yo he visto que se puede correr bien en dispositivos Android cuando lo han querido, cuando han tenido buenas actualizaciones, cuando no la han cagado tanto, pues se nota el amor y el cariño que le tienen a este juego los desarrolladores. Y no creas, Activision puede hacer las cosas bien si ellos quieren. Y la viva imagen es todo lo que se ha filtrado en Modern Warfare 3, porque Sledgehammer hizo todos los cambios de que la comunidad les pidió que hicieran en Modern Warfare 2. Infinity Ward no lo hizo, pero Sledgehammer sí lo hizo. En fin, ya veremos quién es el mejor desarrollador completamente de Warzone Mobile. Y teniendo en cuenta de que va a tener también un modo zombies este juego, pues ya veremos. Tendrá variedad, tendrá un sistema de arma y posiblemente un mundo abierto de zombies también en Warzone Mobile. Será el juego definitivo de dispositivos móviles. Y si es el caso, COD Mobile va a quedar relevado completamente a ser un juego que Tencent Games arruinó con el tiempo, con sus ruletas, con sus cajas y con su customización al estilo chino, podríamos decir. En parte me agrada de que lo que es los desarrolladores chinos no toquen este juego, porque si no lo van a arruinar demasiado. Pero voy a ser sincero, al menos los desarrolladores chinos te aseguran un producto de calidad en poco tiempo. Cambio Activision se ha tardado muchísimo. En fin, todo esto ha sido este pedazo de video. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? Yo honestamente, Warzone Mobile es un juegazo. Detalladamente puede ser uno de los mejores de este año 2023 si no se retrasa. En fin, con esto me despido. Y esto ha sido un video nuevo del canal. Hasta la próxima. Adiós.